Bueno, estamos mirando, vaya conmigo a la palabra, Romanos capítulo 1. Es una carta que escribe Pablo, y Pablo la escribe a la iglesia de Roma, a la iglesia que está allí en Roma. Y Pablo, cuando llega, termina Hechos, dice que él hace una visita a la iglesia y se alegró tanto. Habían unos judíos que querían lastimar a Pablo, lo querían matar. Y el Espíritu Dios le habló a Pablo, le dijo: no se puede morir antes de que vaya a Roma, yo lo necesito en Roma. Y cuando Pablo llega en condición de preso a Roma, dice que se alegró tanto cuando vio a los hermanos de allá, y se alegró mucho ver la iglesia. Dice: eso me confortó el ánimo, dice Hechos 27 o 28. Y ahora Pablo les está enviando cartas diciéndole la doctrina, diciéndole cómo deben de comportarse. Y él escribió hace cerca de 2000 años, o de pronto algo más, a la iglesia. Pero esa palabra la tomamos nosotros hoy para hablarle a la iglesia contemporánea, a la iglesia de ese tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, no sé si usted me ayuda a leer Romanos capítulo 1, pero lo va a leer duro, como si hubieran desayunado. La ventaja de los que vienen a esta hora es que ya vienen desayunados. Los que vienen a las 8 se van a desayunar. Aunque algunos estamos en ayuno hoy hasta mediodía, algunos estamos en ayuno un poquitico más, pero ahí estamos. La palabra en Romanos 1 dice: Pablo, siervo, a ver, un poquitico más fuerte, 1, 2, 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje según linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Todos al 5, vamos, se me quedaron. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ese es un Evangelio universal, el 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser. ¿Hay alguno de Jesucristo por aquí hoy? Gloria a Dios. ¿Y los otros de dónde son? ¿De Apolos? Bueno, dice el versículo 7: a todos los que estáis, al 6, el 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser. ¿A qué nos está llamando? A ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre sea multiplicada. Señor, yo te doy gracias una vez más en la palabra, Señor, que hoy se predica. Un día fue Pablo, Señor, pero Pablo ya no está. Ahora el Espíritu que estuvo con Pablo está en nosotros y nos ha dado el poder y la autoridad para enseñar, para predicar la palabra. Y la palabra se predica a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, entonces estamos, el tema como tal tiene que ver con resurrección, también llamado, con resurrección y llamado. ¿Por qué el tema de resurrección? Porque Cristo resucitó, y ese fue el lema que tomaron los discípulos de ahí en adelante. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Dice Pablo: vana sería nuestra predicación. Pero cuando Cristo se resucita, aún los discípulos tuvieron temor, el Señor les reprochó la incredulidad, tuvieron duda, pero aún así Cristo se levantó entre los muertos. Ahora se le presenta al apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 9, dice que Pablo antes era un perseguidor de la iglesia, y no se llamaba Pablo, sino se llamaba Saulo. Y era un perseguidor de la iglesia. Pero él, yendo hacia Damasco, dice que mientras él va caminando a Damasco, o montado en el caballo o en el camello, donde sea, dice que una luz vino y fue tan grande esa luz que de una vez lo tumbó al piso. Y fuera de eso quedó ciego. Y cuando él está ahí, él pregunta que quién es el que le ha aparecido, y la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol pensaba que perseguir a los del camino o a la iglesia era acabar con algo malo, pero él no sabía que se estaba enfrentando con el reino de Dios, con Dios mismo. Entonces, y hace otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga?
Y él tiene un encuentro allí con Cristo. Él tiene un encuentro y por eso se propone servir a Jesús. Y dice, no importa dejar mis títulos, no importa dejar lo que yo tengo, no importa, por causa de aquel que me amó, por causa de aquel que me ganó, ahora yo quiero servirle. Entonces aquí miramos, en cuanto a este pasaje, hemos estado hablando nosotros cuál es el propósito de la cruz. Hemos hablado de los beneficios de la cruz, que trae salvación. ¿Qué más trae la cruz? Trae vida, esperanza. ¿Qué trajo Jesús a través de la cruz para nosotros? Redención, perdón de pecados, sanidad. Es muy importante la cruz. Pero ahora hay que mirar cómo correspondo yo a la cruz. Porque podemos estar muy plácidos. Decir, Señor, yo tengo la salvación, la vida eterna y listo. Y quedarnos quietos. Y aceptar la resurrección, porque con Cristo estamos juntamente crucificados, pero también Él nos resucitó. Cuando Él se levantó, también nos levantó a nosotros. Entonces entendemos que Él nos ha resucitado, pero hay otra parte que tiene que ver con algo que se llama llamado. ¿Cómo se llama algo que se llama? Llamado, algo que Dios nos está invitando a hacer. Entonces, en esta parte, en la doctrina que Pablo está enseñando, vamos a mirar el llamado a vivir en santidad. ¿Llamado a qué? A vivir en santidad. Llamados a vivir por fe, no por vista. Hay un llamado a vivir por fe, no por vista. Hay también un llamado a servirle. Y también un llamado a usar los dones que Dios nos ha dado. ¿Usted sabe que usted tiene dones? Los dones son los regalos que Dios nos ha dado. Hay gente que tiene don de sanidad. Hay hermanos que tienen don de hacer milagros, que oran por una persona y esa persona de una vez se sana, de una vez empieza a correr. Y dice, uy, ¿qué pasó acá? Ese es un don que Dios le ha dado, que no todos lo tienen, pero Dios nos respalda. Pero hay unos que se mueven en esos dones, otros que tienen el don de profecía, el don de cuando uno habla en lenguas, el otro interpreta. Esos son los dones que Dios nos ha dado. Pero Dios nos hace llamado también a movernos ahí y también a tener el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor, la paz, el gozo, la paciencia. Y esa es la manera como podemos nosotros de decirle, Señor, tú me has amado, pero entonces yo ahora te correspondo de esa manera. Y me gusta la manera como el apóstol Pablo lo plantea. Dice la palabra en Romanos capítulo 1. Dice que Pablo se denomina como siervo de Cristo, ¿sí? La palabra siervo en el griego tiene que ver con doulos. Si hay alguno que de pronto interprete bien el griego, me puede decir, pastor, lo está diciendo bien. Yo a duras penas trato de hablar el español. Aquí hay una maestra que a veces me corrige, pastor, lo que dijo no está bien. Entonces yo, ¿qué tengo que decir? No, quítele esto, póngale esto. Yo, ay Señor, gracias por esta gente que ha aprendido y me corrige. Ahora para hablarles en griego, o para hablarles en hebreo, o en inglés. Pero en inglés sí tengo a alguien que me ayuda. Pero aquí la palabra, dice la palabra siervo. Cuando Pablo está diciendo, yo soy siervo de Cristo, ¿sabe qué está diciendo? Yo estoy siendo un doulos, que significa un esclavo de Cristo, pero no un esclavo que anda humillado, no aquel tipo de esclavo que anda encadenado, no, mi amado hermano, un esclavo que ha sido ganado por amor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora yo soy un doulo de Cristo. La ley mosaica establecía lo siguiente, Éxodo capítulo 21, busque ahí en la Biblia, busque cómo la ley mosaica, la ley de Moisés establecía lo siguiente. En Éxodo 21:5 dice la palabra de Dios. Éxodo 21:5 dice, y si el siervo dijere, ellos podían tener una persona esclava por 6, 7 años, y a los 7 años, ¿sabe qué establecía la ley? Que tenían que liberarlo, déjalo ir. A algunos les devolvían tus tierras, a otros les daban herencia, les daban cosas, o de pronto nada, pero la ley establecía que una persona que estuviera sirviendo como esclavo literalmente a los 7 años, 6, 7 años, tenían que dejarlo libre. Pero la ley establecía lo siguiente, mire, dice la palabra, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y lo ponía ahí en el poste y ¡chum!
Le clavaba ahí, le abría la oreja y decía: ahora usted hace parte de mí. ¿Y sabe hasta cuándo? Dice: todo lo que hasta cuándo lo tenía la leyenda, y será su siervo hasta cuándo. Hasta siempre. Y él se volvía un esclavo por amor. Ya no era, ya tenía la capacidad de sentarse con su amo a la mesa. Ya hacía parte de la mesa, hacía parte de la familia. Y cuando Pablo está diciendo: yo soy un siervo, Pablo está diciendo: yo soy un esclavo por el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que Cristo lo ganó cuando él era un perseguidor de la iglesia, cuando era alguien que mataba a los evangélicos en aquel tiempo y se deleitaba. Dice la palabra en Hechos que cuando a Esteban lo apedrearon, le colocaron la ropa al lado de un muchacho llamado Saulo. Ese era el que iba después a ser el apóstol Pablo. Y dice la palabra que Pablo respiraba amenazas contra la iglesia. Imagínense lo que respiraba. No respiraba aire puro, sino respiraba amenazas contra la iglesia. Él quería desaparecer a los evangélicos de aquel tiempo. Y por eso cuando Jesús se le aparece, le dice: hey, ¿usted qué? ¿Usted por qué me persigue? ¿Quién es usted, Dios? ¿Quién es? Dios: yo soy Jesús, al que usted está persiguiendo. Usted está pensando que matando a los evangélicos los está exterminando a ellos. No, usted me está frenteando a mí. Entonces Saulo dice: ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor dice: pues váyase, que lo está esperando un discípulo. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Ananías. ¿Y él qué iba a hacer por Saulo? Iba a orar para que le quitó, porque sus ojos quedaron ciegos. Y le dijo Dios: instrumento, usted es un buen instrumento de aquí en adelante para ir a ganar a los gentiles y también a los romanos, y a donde Dios lo iba a mandar. Entonces este apóstol hace esa tarea de ser un leudos del Señor. El Señor Jesucristo no nos obliga a ser sus doulos, sus esclavos. Él no nos obliga. Nosotros tomamos esa decisión por el amor que Él tomó por nosotros yendo a la cruz. Él no nos obliga. Él no nos está diciendo: es que les toca. No, Él simplemente lanzó la cruz, fue a la cruz, murió por usted y por mí. Ahora, como Él lo hizo y no pidió nada a cambio, simplemente oró por nosotros y pidió perdón por los que le crucificaban. Ahora lo único que está esperando es que usted y yo, de una manera de amor, podamos decirle: Señor, como tú lo hiciste por mí, ahora lo único que puedo hacer yo es amarte y compensar eso, volviendo el amor que tú me diste, volviendo mi corazón hacia ti. ¿Será algo difícil? Pero Él no nos va a obligar. Él no nos va a obligar. Aunque algunos dicen que la palabra dice que entrémoslo. ¿Saben ese versículo donde está? Dice que toca meterlos al... Entonces hay alguno que vino con la oreja roja y mi abuela me trajo, y mire cómo tengo mi oreja roja, porque me dijo que tocaba empujarlo. Puede funcionar, pero yo creo que funciona mejor tener testimonio y orar, mi amado hermano, y decirle: mire, si usted no va a la iglesia, si usted no busca a Dios, se pierde. Háblele con amor, háblele duro, pero háblele con amor. ¿Se acuerda de la tía que yo les decía que cuando llegaba el hijo borracho a la casa decía: llegó el siervo de Dios, un poco embriagado, pero llegó? Un poco borracho llegó el siervo de Dios, 3, 4 de la mañana. Eso sí le metía a su repelera. Eso sí le decía: ¿qué hace llegando a esta hora? Pero usted es un pastor, y los pastores no andan borrachos. Y el muchacho, a los 17 años pasó eso, a los 18 se convierte, conoce de Cristo, lo que conoció Pablo, lo que conocemos a nosotros. Y cuando él va a Cristo, a los 3 meses, estaba por los cafetales del Tolima predicando a Cristo. La mamá lo amó. Lo regañó, eso sí le metió sus vaciadas, pero ella oraba por su hijo. Y su hijo ahora es un predicador. Entonces el Señor Jesús no nos obliga. Mira el que está a su lado, dígale: Dios no te obliga. Mire, pero dígaselo de verdad, diga: Dios no te obliga. Tú tienes que compensar con amor. Tienes que ser un doulos, un esclavo por amor. Él no nos obliga a servirle. Escuchen aquí. Él nos dio dones. Él nos dio talentos. Él nos dio gracia, Él nos dio sabiduría. Usted puede ser un hijo de Dios que se conforma y viene a la iglesia, cada 8 días se sienta, recibe, es ministrado, y gloria a Dios porque recibí.
Y en la semana no le dice a nadie nada. Ni una bendición para los hijos, ni para el esposo, no dice nada. Simplemente yo soy salvo porque el Señor me salvó. Y sí, el Señor lo salvó, pero ahí no se mueve. Pero aún así el Señor nos hace la invitación a servirle. Aunque Él no nos obliga a servirle, es una decisión del corazón y el reconocimiento a la necesidad del amor que hace falta en el mundo. Yo comparo esto como lo siguiente. Es como si aquí en la cuadra hay un doctor que se preparó toda la vida, fue un excelente doctor, pero llegó un momento donde dijo: ya no voy a aplicar más inyección, ya no voy a formular más, y de ahora en adelante pues me conformo con el título. Soy un buen médico, soy un buen doctor, y mi familia me reconoce como un buen doctor, y él tiene el título que es el doctor, y la comunidad lo conoce como el doctor. Pero empiezan a haber epidemias, empiezan a haber enfermedades en su misma cuadra. Y la gente empieza a decirle: doctor, necesitamos de su ayuda. Y él dice: no, porque yo ya me gradué, yo ya me pensioné. No. ¿A ustedes les parecería eso bien? Hay una necesidad. ¿Cuál sería lo ideal del doctor? ¿Qué tendría que hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando pueda? Hasta cuando tenga 90, hasta cuando ya formule por allá. Yo he visto gente de 90 años diciendo: échese un limón atravesado y eso lo sana. Sí, hay gente que me duele eso, tómase un limón con ajo y eso es perfecto. Imagínese uno con la unción de Dios, con los talentos, los dones que Dios nos ha dado y ahí guardado. Pues se va a salvar, mi hermano, pero Dios lo va a llamar y le va a decir: venga, ¿qué hizo con lo que yo le di? Él no nos obliga a servirle, es una decisión del corazón y del reconocimiento a la necesidad del amor que hace falta en el mundo. Y usted lo tiene. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Entonces váyase caminando y ahora adelante mirando a ver a dónde puede depositar un poquitico de amor del que usted tiene. Si hay alguien por ahí que necesite, usted es el que Dios ha escogido para esto. La palabra dice en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras. Está hablando este pasaje fue escrito para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y allí lo está hablando Jesús a los discípulos que están llegando, que están queriendo buscar a Dios en ese tiempo, y les está diciendo: busquen las escrituras, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando el Señor. Y dice el 40, ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice ese 40? No, y no queréis venir a mí, ¿para qué? ¿Está obligando? ¿Lo está obligando? ¿La decisión de quién es? La decisión de ser un doulo, ¿de quién es? El Señor lo obliga, mi hermano, a que sea esclavo por amor. No, es mi deber, es algo que tiene que estar en mí, en decir: Señor, por gratitud a la cruz, por gratitud al sacrificio, ahora, Señor, yo quiero ser un doulos, esclavo por amor, por lo que tú hiciste por mí, por lo que tú hiciste por mí. Ahora, Señor, yo lo único que puedo hacer es ofrendar mi corazón a ti. El apóstol Pablo fue apartado para anunciar el evangelio de Dios. Y quiero decirle que el evangelio lo inventó Pablo, ¿o fue Pedro el que inventó el evangelio? ¿Quién inventó? ¿Quién inventó el evangelio? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor fue el inventor. La idea y la originalidad radica en el corazón del Padre, el evangelio. Y Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Romanos capítulo 1. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Les contaba a los hermanos en la mañana que uno en su adolescencia, yo pasé ya hace ratico, no hace mucho pasé por ahí, pero cuando pasé en mi adolescencia ya yo iba a la iglesia, pero me entró ese tiempo de uno tener amigos del colegio, y empecé a sentir algo, que llegaba a la iglesia y yo me hacía en la primera silla adelante.
y buscaba donde había gente grande que estuvieran atrás, y ahí me hacía. No porque yo quisiera llegar y ser ministrado en la primera silla y que el pastor orara por mí, sino porque era el lugar donde yo me podía esconder de mis amigos que pasaban por fuera y no dijeran: hey, mire, ahí hay un evangélico. Y hacía algo más. Yo usaba camisita en ese entonces y tenía una Biblia que me habían regalado. No sé si mi mamá me la regaló. Y cuando me salía de la casa, buscaba la manera de amarrarme la Biblia aquí atrás y la prensaba con la camisa aquí adelante. Y apenas llegaba, entraba por esa puerta, hermano, como soltaba mi Biblia y entraba a la casa de Dios. Pero me hacía adelante para que mis amigos no me vieran que yo era un esclavo del amor, un doulos. Estaba teniendo vergüenza. Gloria a Dios que el Señor ya me perdonó y me sanó de eso. Ahora predico por todos lugares. No me avergüenzo porque es poder de Dios y es salvación de las almas. Entonces usted no se avergüence del evangelio. Sea un doulos, sea una persona que confiesa a Cristo donde Dios lo colocó. Aquí hay médicos, aquí hay gente que trabaja en las universidades, que están en lugares donde Dios lo necesita. Ahí usted necesita no avergonzarse del evangelio, sino ser lo que dijo Pablo: yo no me avergüenzo, sino soy un portador de la gloria de Dios. El ser separado, cuando la palabra, a Pablo dice: yo soy un siervo, un doulos, pero también dice: soy también un apóstol. ¿Sí? Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol es una persona que es enviada. Es doulos, pero también es el apóstol, es enviado. El ser separado por Cristo, apóstol, y para Cristo nos genera una visión amplia en un nuevo horizonte y una manera diferente de ver la vida. Esto es muy importante para nosotros. Cuando usted acepta el caminar, el ser un doulos, el ser alguien que es enviado, un apóstol de Dios, su vida va a cambiar y va a empezar a tener un panorama diferente. ¿Sabe cómo caminan los pollitos? ¿Y qué dicen los pollitos? Pío, pío. Y andan con su cabeza buscando el gusanito. Siempre andan por ahí, el gusanito. ¿Cómo andan las águilas? ¿Cuál es la visión de las águilas? Fuera de que tienen una visión extremadamente grande, que alcanzan a ver sus objetivos a metros. Pero ¿cómo van las águilas? Las águilas van por arriba. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Isaías? Dice la palabra que los que confiamos en Dios tendremos nuevas fuerzas. Vamos a caminar, pero no nos vamos a cansar. Vamos a correr, pero no nos vamos a fatigar. Dice que los que confiamos en Dios tenemos fuerzas como las águilas y nos levantamos como las águilas y miramos desde arriba diferente. Usted mira diferente porque tiene a Cristo y usted el panorama, el horizonte lo ve diferente. ¿Amén o no amén? Hermano, esta es la garantía que tenemos cuando somos doulos, cuando somos hijos de Dios, cuando caminamos en sus propósitos, vemos diferente. Usted abre su nevera y la ve escasa y empieza a decir: Señor, tu palabra dice que los justos no son desamparados, ni su descendencia mendigarán el pan. Yo soy tu hijo, Señor, y te confieso hoy. Por lo tanto, tu palabra dice que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Así que, Señor, yo confío que tú enviarás cuervos de todo lugar. Hablo de cuervo porque a Elías le mandó los cuervos. Elías tenía cuervo. Elías le llevaban pan y le llevaban carne. Uno de nuestros profesores de la universidad estaba en Medellín en una crisis muy fuerte, un profesor de teología. Y él dice que empezó a orar y dijo: Señor, tu palabra dice, y empezó a declarar: tu palabra dice que tú enviaste los cuervos para alimentar al profeta Elías. Señor, y yo he caminado en tu justicia, Señor, pero mira esta necesidad. Ahora me acuerdo, Señor, que yo tengo una visión diferente. Ahora me acuerdo que yo confío en ti. Y dice que como respuesta le llegó una caja muy grande con muchas cosas para abastecerse mucho tiempo. Y la caja decía, el letrero decía: de la familia Cuervo. Literal, de la familia Cuervo para el profesor y pastor fulano de tal. El Señor envió su cuervo. El Señor usó la familia
para bendecir. Hermano, esa es lo que nosotros tenemos cuando usted acepta que Cristo se levantó, Él resucitó, lo levantó, usted me levantó a mí, pero también tenemos un llamado. Entonces entendemos que la vida nos cambia. Ya empezamos a ver diferente. Pablo dijo en su primera carta a Corintios, capítulo 13:11, primera carta a los Corintios 13:11. Mientras usted llega, yo tomo agua. Listo, estamos ahí. ¿Qué dice el duro que cuando era niño? ¿Qué dice la palabra? Andaba como niño, pensaba como niño. Mas ahora que creció, ¿qué dice? Dejó lo que era de niño, ¿para qué? Entre otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo: cuando yo no conocía de Dios, caminaba como cualquiera que no conoce a Dios. Pero ahora que ya soy maduro en la fe, ahora me mueve la esperanza en Dios. Ahora tengo esperanza, ahora hay un horizonte que se me abre. Cuando uno sube a los aviones, los que hemos tenido la oportunidad de subir en avión, cuando uno está arriba, ves esas nubes como un colchón blanco. ¿Cuántos han subido por allá las nubes arriba? ¿Alguno ha montado en avión? ¿Cómo se ven esas nubes? ¿Usted quisiera lanzarse y acostarse ahí, sí o no? No lo vaya a hacer porque se escalabra. El pastor dijo que me lanzara ahí para... No se lance porque se escalabra. Pero uno ve esa dimensión en las alturas, ve los horizontes, el sol radiante por todos lados. Desde arriba ve esas casas chiquiticas, desde arriba ve las ciudades. Cuando uno va de noche ve esos pueblos todo iluminados y uno dice: ¿qué será ese pueblo? ¿Será Girardot? ¿Será Chinauta? ¿Qué pueblo será ese? Uno empieza a mirar desde arriba, pero uno tiene un panorama diferente. Cuando usted es un doulos, cuando usted conoce el sacrificio de la cruz, se levanta en resurrección y tiene un llamado, su mente empieza a mirar diferente. Usted dice: yo soy hijo de Dios, y los hijos de Dios miran arriba, porque la palabra de Dios me dice que Jacob miraba una escalera que subía y bajaba. La palabra me dice en el Salmo 91 que Él nos coloca en alto, sobre una roca nos pone. Por cuanto hemos puesto su amor en Él, Él también nos librará y nos los colocará arriba. Horizontes nuevos, visión nueva, unción nueva, caminar nuevo. Ya no anda como el niño, ya no anda como el pollo. Ahí buscando qué consigo. No, usted se levanta como un hijo de Dios, porque usted ha reconocido que ahora es un doulos, un esclavo. Y Él prometió salvación, vida eterna, pero también prometió que estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Todos los días. Eso viene en el versículo 1. Versículo 2 dice que había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Él está diciendo que este mensaje que se estaba predicando ahora no estaba inventado por él, no era inventado por Pedro. Ese mensaje venía desde Génesis. Ese mensaje venía desde tiempos atrás. El mensaje que transmitiría, el mensaje que se estaba dando venía transmitiendo el amor de Dios. Desde siempre Dios ha extendido sus brazos de amor para la humanidad, y lo seguirá extendiendo por siempre. La palabra dice en Deuteronomio 18:15. Está hablando Moisés, dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A Él hay que oír. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. ¿De quién estaba hablando Moisés? Que iba a levantar un profeta que había que escuchar. Estaba hablando nada menos de Cristo, y que Él nos traería una relación de amor. Y Jesucristo, hermano, nace de la Virgen María y hace todo el cumplimiento de la promesa, la profecía que se había establecido, que Él habría prometido antes por sus profetas en las Escrituras. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, les escribe: esto que yo estoy predicando es real, porque Cristo se levantó entre los muertos. En el capítulo 4 que leímos de Romanos, dice la palabra: fui declarado hijo de Dios con poder. ¿Fue declarado cómo? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo lo define todo. Si Cristo no hubiera resucitado, pues no habría esperanza para la humanidad. Y lo presenta como el Hijo de Dios. Cuando Juan empieza a predicar, Juan el Bautista,
Y dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 29, que al siguiente día vio Juan a Jesús y le dijo a la gente, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo ¿qué? 1:29, apúntelo ahí. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Fue declarado hijo de Dios, y aquí Pablo lo está reconociendo lo que Juan declaró. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios presenta a Cristo en su humanidad. Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo tuvo sed, Jesucristo le dio sueño. En algún momento estaba en la barca durmiendo y la barca se iba a hundir. Él tuvo, mi amado hermano, él fue 100% hombre, pero es 100% Dios. Él es 100% y tuvo dolor como usted y yo hemos tenido dolor. Lloró cuando Lázaro estaba muerto. Dice que lloró en ese momento, bien sea por la incredulidad de la gente o bien sea porque le duele ver a su amigo que estaba muerto. Pero él lloró porque sentía lo que nosotros podemos sentir. Finalmente fue crucificado, fue desechado por su pueblo. A lo suyo vino, pero los suyos, ¿sabe qué hicieron los suyos? Lo mandaron a la cruz. Finalmente el Hijo de Dios es pasado por la vergüenza de la cruz. Pero llegaría el momento en que sería resucitado de los muertos. Su resurrección probó la veracidad de sus palabras cuando dijo en Juan 8:23. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Juan capítulo 8, versículo 23. Y les dijo, vosotros sois ¿de dónde? Y yo soy ¿de dónde? De arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Él había regresado de los muertos con gran poder. Su resurrección había comprobado y demostrado la veracidad de su nacimiento virginal. Y evidentemente era el Hijo de Dios, como lo está declarando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Fue declarado Hijo de Dios. Fue a la tumba, se levantó al tercer día y duró 40 días caminando con sus discípulos. Pero a los 40 días dice que fue ascendido al cielo. El Señor Jesús va al cielo. 2 ángeles se le aparecen a los discípulos, Hechos capítulo 1, y le dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando? ¿Y qué dijeron ellos? Estamos mirando al Señor que va hacia el cielo. ¿Y sabe qué le dijeron los discípulos? Así como Él va al cielo, así va a regresar. Pero usted sabe que viene ya no a morir. Él viene a levantar a los que le han amado por amor, a los que han servido, a los doulos que han servido como esclavos. Él viene a levantar a ese pueblo. Pero hay algo más. En este momento, ¿en dónde está Jesús? En nuestro corazón, pero ¿dónde está? Dice que está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Sabe qué está haciendo? Allí está intercediendo por usted. Allí está intercediendo por mí. Allí está diciendo, Padre, Padre, si es posible, guárdalos. Él está orando para que el Señor nos guarde. Escúcheme acá. Pero también Él está orando. Él está diciendo, Padre, esperemos un poquitico más, porque quizás la familia, habrá alguien de la familia que está allí de Ruth, que le falta uno que se convierta. Padre, esperemos en la gracia un poquitico más, porque la familia de Betty de pronto le puede faltar algo. En la familia de Johnny hay uno que falta, Padre, porque si voy y lo recojo de una vez, ellos se van a quedar. Por favor, Padre, esperemos un poquitico más. Está intercediendo. Está intercediendo por usted para que usted no abandone el barco, para que usted se guarde, pero también Él espera, como dice la palabra en Timoteo, dice que oremos por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente. Y dice la palabra, porque el anhelo del corazón de Dios, el anhelo que Él quiere es que toda la humanidad se salve y que ninguno vaya a la condenación. Y quizás ahorita está orando, haciendo esta oración, Señor, están reunidos, pero esperemos un poquitico más. Yo sí quiero ir a recogerlos, yo sí quiero ir, pero demos la oportunidad un poquitico más para el que esté en pecado se arrepienta y lo traigamos a la vida eterna. Oh, santo Dios, un poquitico más. Y es la oración que nosotros hicimos en Semana Santa. Es la oración que hicimos ayer, orando desde el alma, diciendo, Padre, tenga misericordia de nuestra nación. Salva, Señor, al presidente. Nosotros estamos orando por el presidente Petro.
Nosotros estamos allá a las cámaras, los que están allá, los que nos escuchan. Y si alguien le puede llevar este mensaje al presidente, dígale que estamos orando por él. Porque él necesita también a Cristo. Su familia, sus hijos, ellos necesitan a Cristo. La palabra dice que oremos por los que están en eminencia, por los alcaldes, independientemente que gobiernen bien o gobiernen mal. La misión de nosotros es ser doulos de Cristo, servidores de Cristo y ser intercesores, así como nuestro Cristo está intercediendo. Así es, nosotros tenemos que cumplir esa parte, orar cada día. Y el Señor lo llama a usted y me llama a mí para que lo hagamos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Él resucitó. Dice el versículo 5: por quien recibimos la gracia, está diciéndole Pablo a la iglesia de Roma, por quien recibimos la gracia y apostolado, el enviado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Diga, el evangelio es universal. El evangelio no tiene fronteras, el evangelio traspasa fronteras. Por quien recibimos la gracia, porque recibimos la gracia. Todas las cosas de Dios le habían venido por medio de la gracia al apóstol, la salvación, su apostolado. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios para la humanidad. Por medio de su gracia, apunte esto, escríbalo. Por medio de su gracia, Dios da el cielo a los pecadores que merecen el infierno. Nosotros merecíamos el infierno. Usted y yo merecíamos el infierno, pero por la gracia y el sacrificio de la cruz, Él nos dio salvación y vida eterna. Es por su gracia y misericordia que Él nos salvó, no porque fuéramos mayor cosa. Él nos salvó por su gracia y misericordia. Si usted se levantó en esta mañana, se echó agua en la cabeza y se vino corriendo para la iglesia, ¿sabe por qué? Por la gracia de Dios usted está aquí. Por la gracia de Dios sus hijos hoy están vivos. Por la gracia de Dios usted respira, yo respiro. Es por la gracia de Dios, es por su gracia que estamos aquí. Por la gracia somos lo que somos. Por la gracia soy lo que soy. No es mi talento, no es mi sabiduría, es la gracia de Dios en mí, mi amado hermano. Es la gracia, por la gracia, dice la palabra. Efesios 2:4 dice: pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cómo tenemos un Dios que es rico? Dice la palabra: por su gran amor con que nos amó. Efesios 2:4 y 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Diga visión. Diga visión. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por la fe nosotros estamos con Cristo. Por la fe caminamos con Él. Él camina con nosotros. Por la fe, mi amado hermano, a Pablo lo reunieron cerca de 14, 15 hombres del judaísmo que querían eliminarlo, que querían matarlo. Y sabe que Dios le aparece a Pablo y le dice: sabe una cosa, Pablo, usted no se va a morir porque lo necesito en Roma. Dios le apareció. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el Espíritu lo animó. El Señor animó a Pablo ese día y le dijo: ellos levantaron trampa para cogerlo y matarlo, pero yo no necesito, todavía no, Pablo. Y sabe que le mandó más de 200 soldados para que lo guardaran y lo llevaran allá. ¿Habrá algo imposible para Dios? Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios. Pero quiero decirles, iglesia, amigos que nos escuchan, en la gracia de Dios nos tiene vivos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia: por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y usted debe valorar esa gracia. Valore. Los que tienen un esposo, valore, porque la gracia de Dios le ha placido darle un esposo, una esposa, una familia, un hijo. Y porque hay gente que se levanta diciendo: es que no lo quiero. Ay, ya no lo quiero, lo dejo. No, déjelo, pero para usted. La gracia de Dios que le colocó ahí ese varón, esa mujer, ese hijo, ese hogar. Agárrelo más bien y diga: Señor, tu gracia es tan bonita que tengo a alguien que cuando está viejito me va a acompañar. Es la gracia del Señor. Es su gracia. Cantamos una canción que dice que si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? Estaba más perdido que el pájaro. Dice que para la obediencia
Aunque la palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles, todo creyente es en realidad un enviado por Dios. Apóstol es un enviado. Usted es un doulos, esclavo, pero enviado. ¿Cómo es? Usted es un doulos o usted es un esclavo, pero enviado. ¿Enviado a qué? No a ser un problema. Enviado a hacer luz. Enviado a hacer esperanza. En este mundo que tanto lo necesita, ahorita que la gente está, cada día que pasa pareciera ser que hay más. Uno escucha, ayer fui al hospital a una cita médica que tenía, y uno escucha a la gente diciendo: ¿qué va a pasar con la salud? Y todo, ¿qué va a pasar? Pues nosotros tenemos al autor de la... Y él nos lleva a confiar en Él. Él nos lleva a tener esperanza en Él. Cáigase el mundo, brame el mar, tiemble la tierra, pase lo que pase. Dice la palabra que el Señor es nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Le quedó grande sacar al pueblo de Egipto. Lo sacó con mano poderosa, abrió el mar en dos, hizo descender fuego del cielo, multiplicó unos pocos pescados y le dio a 5,000. ¿Le quedará grande ayudarnos en este tiempo? ¿Le quedaría Dios grande ayudar a Colombia? Hay un pueblo que clama, hay un pueblo que sirve. Entonces la palabra apóstol significa enviado, y es alguien que es enviado y es un testigo de Dios. ¿Cuántos testigos de Jehová hay acá hoy? Testigos de Dios, amén. Testigos de su gracia, testigos de su poder. Hay muchos testigos, pero usted debe convertirse en ese aliado, ese que dice: yo soy un doulos, yo soy un esclavo por amor. Nosotros también hemos recibido la gracia y el apostolado. Eso no es solamente para el que fue constituido apóstol, sino nosotros. Y si usted ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal, debe estar ocupado en hacer algo para la proclamación de la palabra de Dios ahora. Si usted ha sido un doulos, si usted es llamado y usted dice: Señor, yo quiero corresponder a ese llamado, lo mejor que puede hacer usted es corresponder. ¿Cuántas mujeres? Se hizo la primera reunión allí en Indalito el viernes. 20 mujeres necesitadas de Cristo. Una necesidad. Mientras el pastor Evelio hablaba y decía: es tan dura la situación que la gente, cuando se sienten oprimida, estaba hablando de: vengan a mí los cansados, vengan a mí los oprimidos. Decía él que cuando la gente se siente así, la salida más rápida es quitarse la vida. Y aquí sentadita había una mujer y me dice: yo he intentado quitarme la vida muchas veces. Ahí estaba una mujer que necesitaba de un mensaje, y a eso fuimos, y a eso se está haciendo ahorita ahí abajo en Dindalito. Todo ese lugar hay una necesidad que se puede sufrir, pero no la suple la iglesia a través de Cristo, aceptando el sacrificio de la cruz, aceptando que fuimos resucitados, aceptando que tenemos un llamado para quedarnos quietos. Usted es un doulos, un esclavo, pero un esclavo enviado. No un esclavo amarrado ahí: ay, Señor, consiéntame, ámame, cuídame. No me llama el pastor. Esa es la visión de la oveja. Cuídame, susténtame, no me llame. Y pareciera que estuviera quejando. Y el chillido de la oveja: el pastor, no me llamé. Luego tiene que levantarse, gente de Dios, a decir lo que dijo Pablo: yo soy siervo. Y le estaba diciendo a la iglesia que él está ganando con el sacrificio. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? ¿Se registran cuántos? Los históricos, como 3 viajes misioneros que se registran, que quedaron ahí. Pero él caminó mucho por mucho lugar llevando la palabra. La obediencia de la fe es muy importante. Dios nos salva por la fe y no por las obras, porque ahí también habla de la fe. Dice el versículo que leímos en el 5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recibimos la fe, y la fe nos lleva a levantarnos para crecer cada día más. Se necesita solamente el granito. ¿Cuánto es la medida de fe que necesitamos? De un granito de mostaza. Y versículo 6, para ya ir cerrando y vamos a la cena, dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Vuelvo y les pregunto: ¿aquí hay alguno de Jesucristo? ¿Hay alguno de Pablo? ¿Hay alguno de Apolos? ¿Alguno de Pedro? ¿Cuántos somos llamados de Cristo?
Usted y yo hemos sido llamados, dice Pablo, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La palabra que se traduce aquí llamado se refiere a quienes se les ha extendido una invitación. O sea que el Señor les extendió una invitación. Yo quiero que estén conmigo. Los llamados son los que han oído y escuchado el mensaje. Los llamados son los que han oído y aquellos quienes no escuchan el mensaje, pues están rechazando al Señor. El Señor dejó claro cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y si así de sencillo Jesús llama y lo llama a usted, si usted ha respondido, usted es un elegido, usted es un enviado de Dios. Es sencillo, no es complicado, es muy sencillo servir al Señor. Y el versículo 7 dice: a todos los que están en Roma, a todos los que están en Colombia, a todos los que están en Tierra Buena, Dindalito, Kennedy, a todos los que están en donde usted esté, a todos, dice la palabra de Dios, amados. Qué bonito el Señor, cómo nos habla, nos es llamados a ser santos. Somos amados por Dios y ese es el valor de su sangre. Dice Juan capítulo 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿No le parece muy bonito ser un doulos, un esclavo y siendo amado? Sentarse a la mesa con el amado. ¿No le parece maravilloso eso día a día? ¿No le parece que podemos corresponder a ese amor de esa manera? Pero también aquí dice la palabra que nos llamó a ser santos. ¿A qué nos llamó? Él nos llamó a ser santos, y sin santidad nadie va a ver a Dios. Un santo no es el que ha sido exaltado, sino alguien que exalta a Jesús. Un santo no es aquel que se levanta para que lo exalten, sino aquel que exalta a aquel que lo llamó por soldado. ¿Se acuerda que decía Juan? Juan se decía que mengüe yo para que Cristo crezca en mí. Mengo yo para que Cristo. Eso es. Nosotros vamos, nos humillamos en las rodillas y pedimos que Cristo sea el que crezca. Él es el que es anunciado hoy. Nosotros somos solamente portavoces de la gracia de Él. Pero la palabra de Dios nos habla de santidad. Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. Una persona pasa a ser santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. No es que sea santa debido a su carácter o conducta ejemplar, sino por su fe en Cristo Jesús y el hecho de haber sido separados y apartados para Él únicamente, pues por su posición que Cristo tuvo en la cruz. Y allí, a través de ese sacrificio, nos presenta como santos. Pero ¿qué nos toca? Caminar en esa santidad. ¿Qué nos toca? Corresponder al llamado. Por eso Pablo dice: yo soy siervo de Cristo, soy apóstol y enviado a las naciones. Nosotros correspondemos a través de decirle: Señor, ayúdame a que pueda corresponderle amándote también. Amén. A ser un doulos, un esclavo, pero un esclavo por amor. No sé si usted se coloca sobre sus pies. Y la palabra, cuando habla de san, es que Cristo se ofreció como cordero inmolado. Anteriormente tenían que ofrecer una paloma, una oveja, y esa paloma era limpia, no podía tener ningún imperfecto, tenía que ser perfecta, y el sacerdote la presentaba a Dios. Pero Cristo, dice la palabra de Dios que Él, Jesucristo, se ofreció como cordero inmolado. Ahora habita la eternidad y habita en nuestros corazones. Ahora nos está diciendo: yo los llamo a ser doulos, esclavos, pero que sean esclavos por amor. Y que usted pueda corresponder a ese amor en santidad, en fe. Que usted pueda corresponder a ese amor diciéndole: Padre, voy a caminar la vida, voy a aprovechar los tiempos que tú me des, pero los voy a hacer bajo tu unción y tu gracia. No sé si levanta sus manos al cielo en esta tarde, en esta mañana, mientras oramos. Padre, yo te doy gracias. Oh Señor, yo te doy gracias por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y yo te doy gracias, Señor, por habernos comprado con el precio de la sangre. Ahora, bajo esa resurrección, ahora tu palabra dice que fuimos levantados, resucitamos contigo, Señor. Pero ahora, Señor bendito, bajo esa resurrección nos hace una invitación.
Vengan a mí los que estén cansados. Vengan a mí los que estén cargados. Vengan a mí, que yo los hago descansar, dice el Señor. Y fuera de eso lo voy a hacer doulos, esclavos de amor. Y van a corresponderme a mí con ese amor. Y van a hacer lo que yo les diga que haga. Padre, aquí estamos en esta mañana y pedimos al Espíritu de Dios que mientras caminemos, mientras Jesús intercede por nosotros, nos ayudes a vivir una vida, Señor, de doulos. Bendito Dios, de esclavos por amor, pero que podamos ver las cosas sobrenaturales tuyas, Señor amado. Ver lo sobrenatural tuyo creciendo en nosotros a través de la fe. Que podamos valorar la gracia que tú has establecido por nosotros. Por gracia somos salvos. No es cualquier salvación, mi amado hermano. Es la salvación de la eternidad. Es la salvación donde usted y yo un día vamos a estar vestidos con los trajes blancos, alabando al Rey de Gloria. Es la salvación del Rey de Gloria que nos invita. Dice: vengan a mí. Yo voy a preparar una morada donde yo quiero que todos estén, dice el Señor. Pero es la determinación suya. Es mi determinación si yo la acepto. Es mi determinación si yo quiero ser ese esclavo por amor. Si yo quiero hacer lo que Jesús establece en la palabra de Dios. Pablo le escribe esta carta a la gente, al pueblo romano, diciéndoles que Cristo es la esencia de la vida. Y dice: en Él hay santidad, en Él hay resurrección y en Él hay vida. Empieza a hablarles con poder y autoridad. Espíritu de Dios, en esta mañana, llévanos, Señor, a las profundidades de tu amor. Llévanos a los brazos de amor. En esta mañana, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ayúdanos a corresponder. Hable con el Señor, dile: ayúdame a corresponder a ese amor. Ayúdame a corresponder a ese amor. Ayúdame. Yo quiero ser un doulos, un esclavo por amor. Yo quiero serlo. Pero no me voy a quedar quieto. Voy a revisar día a día dónde puedo poner mi mano. Voy a revisar día a día a quién puedo ayudar. Voy a revisar día a dónde puedo ensanchar. Voy a revisar día a día, Señor, qué tú me vas a ayudar a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Ayúdame a vivir en santidad, Señor. Ayúdame a vivir en santidad. Porque dice tu palabra que sin santidad nadie te va a ver, Señor. Oh, Señor, vamos a vivir para adorar. Vamos a vivir para adorar, Señor. Para amarte a ti, Señor. Santo Espíritu de Dios. Para adorar. Vivo para adorar, para adorar.